Protestas de acción directa del siglo XXI. Eso lo quiero ya primero abordar. En el hecho de que yo dar mi punto de vista de lo que pienso acerca de este tema. Yo siento que, bueno, no lo siento, eso es real. Las protestas y los mítines políticos surgen por la necesidad de la población de hacerse escuchar, de hacerse ver en una época de la historia en la cual, pues, no había televisión, los periódicos que existían, pues, estaban controlados ya sea por la burguesía o por los estados, ¿no? Los monarcas. Y yo entiendo esa parte. ¿Qué es acción directa? Vamos ya a hablar de eso. La acción directa, básicamente, según los anarquistas, es atacar el problema, directamente el problema de raíz, sin pasar por la autoridad. Sí, pues en este caso por el Estado, porque ya sabes que los anarquistas, pues ellos están en contra del Estado, que lo quieren abolir, cualquier tipo de gobierno. Que con cualquier tipo de autoridad. El anarquismo básicamente lo que busca es el autogobierno, que bueno, yo... Ese es otro tema. Lo siento muy, muy utópico que te autogobiernes, o sea... Ni siquiera puedes hacer tú las labores de casa. Cataluña lo logró. Y te quieres autogobernar. De hecho, sí, en España hay como unas anarquistas en España. Ahí siguen ahí. Y siguen. Y de hecho, es que en México también se intentó con el ejército zapatista. Pero eso de, bueno, ya... Es que fíjate, sí estuvo cabroncísimo, que hubo una revolución obrera. Fíjate, lo difícil que es lograr una revolución burguesa. Lo difícil que es lograr una revolución obrera. Ahora imagínate una revolución social del calibre del anarquismo, que es, o sea, es dificilísimo. Es cambiar es nivel pro, güey, es nivel pro. Exacto, es cambiar la mentalidad, es cambiar todo, y es pues inmiscuir en las personas que se autogobiernen, que yo te lo digo sinceramente, yo lo veo muy difícil. Sí, pero hubo ejemplos. Cataluña fue uno muy exitoso. Pero bueno, pasando a lo que dices de la acción directa. Ajá. En el siglo XXI. Yo siento que las protestas, y aquí me van a cancelar seguramente, son inútiles ahora. Funa. ¿Por qué lo digo? Porque bien dice Foucault en su libro, en las relaciones de poder, en la hermenéutica del sujeto, básicamente la idea de Foucault, es que la revolución socialista ya es muy imposible. Y él ya se estaba dirigiendo en revolución socialista. La revolución socialista ya es muy difícil, ¿sí? Porque el capitalismo ya se ha metido en todas las entrañas del sistema. Sí. Todo ya tiene un valor, este vaso tiene un valor, este cuaderno tiene un valor, hasta nosotros tenemos un valor ya en las redes sociales. Porque nada es gratis. Redes sociales, el problema con el sistema capitalista es que hemos pasado a ser sencillamente productos. Producto por moneda de cambio. Las redes sociales, ¿de dónde sacan dinero? De nuestros datos, se lo venden a las empresas, se lo venden a Google, a no nada es gratis, ya se empezó a cotizar el agua. De hecho, ya se empezó a cotizar el agua en Wall Street, que eso fue un tema que... Bueno, abordando yo con 2 minutos para explicar así basadote, güey. El trotskismo. Trotsky fue revolucionario ruso y su ideología fue muy controvertida. Básicamente le ganó el odio de todos los revolucionarios rusos, o al menos una gran parte, por su forma de ver la revolución obrera, burguesa y el socialismo y el marxismo. Su doctrina... Que de hecho está un poco relacionado con lo de la contrarrevolución. Vamos a hablar de la contrarrevolución. Vamos a dividir los temas para que no se enrede. A ver, di tu punto. Trotsky decía... ya se me fue la onda. Trotsky decía, su opinión, su teoría, cómo pasó la historia, la revolución permanente. Trotsky hablaba acerca de un fenómeno que es, la revolución obrera se concretó, pero la revolución obrera no es un fin. La revolución obrera nunca debe de ser un fin. El fin del marxismo y del comunismo, del socialismo, es el comunismo. Es la anarquía y la autocomuna, la autogestión de las comunidades y abolir la propiedad privada. Muchos revolucionarios entran en éxtasis cuando se logra la revolución, pero se les olvida que sencillamente es como el 10% del progreso. Trotsky decía, no puede haber socialismo, retomando la teoría de la revolución permanente, no puede haber socialismo en un solo país porque este siempre va a estar a la merced de las potencias capitalistas e imperialistas. ¿Cómo? Mediante intervención militar e intervención económica. Desde bloqueos económicos hasta, desde luego, como fue ejemplo la Guerra Civil Rusa, la intervención militar.
Entonces Trotsky decía, si se quiere lograr la revolución, tenemos que llevarla adelante hasta un punto en el que sea imposible que las fuerzas contrarrevolucionarias puedan mandar atrás el progreso revolucionario. Entonces decía, llegamos al punto en el que el mundo globalizado, cualquier evento, genera una reacción. Como decían, retomando las posturas de la física, ¿no? Cualquier movimiento genera una reacción. Tercera ley de Newton, ¿no? Entonces decía, si nosotros hacemos una revolución en un país, no va a tardar ni de lo que canta un gallo en que venga algún país a tratar de acabar con ese estado social. Entonces decía, la revolución tiene que ir avanzando hasta llegar a un punto en el que seamos el 51% de la fuerza bruta, el 51% de la fuerza económica. ¿Por qué? Porque si somos la minoría, vamos a ser siempre sobrepasados por los países capitalistas, que van a tener más peso en la balanza. Trotsky, yo diría, ese es el gran punto, que él veía las cosas como una balanza entre el que iba a ganar esta gran batalla del siglo XX, socialismo, comunismo contra capitalismo, iba a ser el que tuviese más fuerza y más control sobre la sociedad global. Entonces Trotsky decía, si se logra la revolución permanente, sencillamente no va a haber posibilidad de que exista contrarrevolución. Vamos a llegar a un estado social en el que básicamente la idea contrarrevolucionaria va a ser imposible, va a ser, bueno, su opinión, ¿no? Porque desde luego es claramente su opinión. Vamos a llegar a un punto en el que el socialismo va a avanzar al comunismo y etcétera, etcétera. Yo tomo la idea de Trotsky y voy tan lejos para decir, vivimos en el mundo de la contrarrevolución permanente. Sí. Porque actualmente en el siglo XXI, cualquier intento de revolución obrera es rápidamente eclipsada por el poderío de los países capitalistas industrializados. También yo creo que de la sociedad misma, porque se disminuyen los problemas, ¿no? Hay más conformismo. Como lo vemos, o sea, hay más conformismo. En el sentido de que se pide, por ejemplo, voy a meter un poco en lo del feminismo, no me cancelen, por favor. No funen. Se pide aborto, o se pide el tema eutanasia, que bueno, la eutanasia no es del feminismo, pero bueno. Nos vamos a poner y quedamos en aborto. Se está pidiendo aborto, pero, y a lo mejor algunos sectores piden educación sexual, pero no saben que ese problema viene desde el tema de la precarización o trabajo laboral, ¿no? Desde ¿qué surge cuando no tiene uno dinero, cuando no tiene un buen trabajo o una buena educación? Pues básicamente que una persona pues que no tiene educación, una persona que a lo mejor le va a faltar educación sexual y al momento va a quedar embarazada, y ahí es cuando sí estás pidiendo una solución al problema constante, al problema, podríamos decirlo, al problema es como que inmediato. Es como querer apagar un incendio. Exacto. Con gasolina que está fría. Pero no están pidiendo realmente la eliminación del problema real. Ajá. Exacto, y es un poco lo que dice Trotsky. Yo creo que aquí en esta idea sí estoy muy de acuerdo con él. Creo que ya una revolución, hablar de revolución ahora es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. A ver, yo quisiera hablar un poco acerca de lo que estábamos hablando en el podcast pasado. Muchos de los problemas sociales son inmediatamente problemas económicos y políticos. Lamentablemente vivimos en un tiempo, yo diría, ¿cuándo no hemos vivido en un tiempo en el que el principal problema de una sociedad es la susceptibilidad y la incredulidad? ¿Cómo se pronuncia? Incredulidad de la población para hacerle frente a los problemas. Volvemos a lo mismo, el autoritarismo y el poder es ejercido bajo todas las banderas, sean socialistas, sean fascistas, sean capitalistas. El poder ahí está y es ejercido. Y volvemos a lo mismo, el poder es sencillamente influir a la sociedad en que nadie cuestione el status quo. Entonces vemos que si la sociedad no cuestiona cómo están las cosas y los pocos que sí la cuestionan son rápidamente oprimidos por el sistema, sencillamente es, como volvemos a lo mismo, una cuestión de estado social permanente de opresión. O sea, es una opresión permanente. Sí, y ya volviendo un poco al tema principal, lo de las protestas y acción directa. Vamos a retomar lo que pasó en el 8M. Sí, querían destruir el Palacio Nacional. Sí, querían destruir el metro.
Yo lo he dicho muchas veces, yo soy a favor de puta madre, que lleguen y rompan la propiedad pública, porque al final es del Estado y a lo mejor haciendo eso, pues el Estado dirá, bueno, voy a tratar de calmar siquiera con echándole, no sé, tapar el dedo con un sol, diría, tratando esto. Y ese es el problema, que nos quieren vender una falsa sensación de que todo está bien, pero no. Y es que ese es el problema, que ya se ha vuelto también un poco bastante la influencia que ejercen los medios en la opinión pública. Exacto. En la antigüedad, ¿quiénes eran los principales líderes de opinión? En una parte, la iglesia, en su mayoría. La moral también que era ejercida en la sociedad. O sea, básicamente llegamos a un punto en el que querer ser liberal en la sociedad europea era muy difícil. Muy pocos ejemplos de países liberales había. Francia, pues básicamente pasó a la historia como el país de las putas, ¿no? El pinche país de las putas, güey. Porque básicamente era tan liberal que a los ojos de Inglaterra o Alemania decía, estos güeyes son unos bola de pinches. Como Sodoma y Gomorra de Europa, ¿no? De Europa, güey. Entonces llegamos que en una parte, ahí tienes el efecto, la corrección política. En la antigüedad era ejercida tanto por la sociedad y los valores que existían, así como las instituciones eclesiásticas. Ahora, hoy por hoy, ¿quién es la corrección política? Los medios de comunicación. Tú ves en los noticiarios y en la televisión pública que si bien sí hay como este propio es que yo podcast, creo que ya no tanto medios, en el sentido de medios tradicionales, sino pero también lo que se ejerce en las redes sociales. Exacto, redes sociales tienen un peso muy cabrón en la opinión política actual, pero muy cabrón que tiene. Pero volvemos a lo mismo, es como que en cierto grado, ¿cómo es que la sociedad toma estas ideas y cómo es que pasan por un cierto filtro? Cada sociedad tiene una forma diferente de ver las cosas. Por ejemplo, vamos a poner belleza, la palabra belleza. Tú le preguntas a un gringo y te va a decir algo. Tú le preguntas a un latinoamericano y te va a decir algo. Tú le preguntas a un árabe. Cada sociedad tiene una definición diferente de lo que podríamos decir. Es algo muy sencillo como belleza, paz, justicia, honradez, etcétera, etcétera. Y están atados a su pasado histórico, esa noción, las nociones sociales están atadas al pasado histórico, a la cultura. Tú mencionabas también al lenguaje. El lenguaje es un gran vehículo de cómo es que la sociedad funciona. Y a las instituciones, principalmente a las instituciones de poder que yacen en ese país. Desde gobierno, los capitalistas, exacto. todo. Y es como lo que decía, ¿no? Al volver o sea, poniendo el ejemplo de lo que pasó en el 8M, sí, a lo mejor se volvió, la cuestión con las protestas del siglo XXI es que están completamente intervenidas por la noción democrática capitalista. O sea, se vuelven en orgías de consumismo. O sea, y consumismo no realmente entenderlo como consumir productos, sino consumir ideología. Consumir la idea de que estás siendo activista. Estás haciendo algo diferente. Que estás haciendo algo bien con la sociedad y ¡pum! ¿No? Te lo venden. Eso es una manipulación social. Exacto. Entonces yo lo que voy. Creo que volviendo al tema de lo de ya hablamos un poco de la revolución y contrarrevolución, yo estoy totalmente de acuerdo en que creo que una revolución actual ya no se puede. Bueno, el simple hecho de que el capitalismo se ha metido hasta en las nalgas. Ya está imprimido. Ajá. Yo quisiera retomar rápido. Esta es una idea muy curiosa. Nietzsche, la genealogía de la moral. Para Nietzsche, se me había olvidado. Yo dije, no mames, fue a mí a quien se me ocurrió. Pero dije, no, ya hay alguien que se le había ocurrido esa idea. ¿Cuál es el pináculo de la sociedad occidental? La cultura grecolatina. Y eventualmente también, ¿en qué se basó el cristianismo? En la escuela de pensamiento platónico. Entonces, básicamente, Nietzsche decía, hemos llegado ya a 1900, siglo XIX y siglo XX, y seguimos aún con los tropojos morales e ideológicos de una cultura de hace más de 2000 años. O sea, básicamente él decía, hay que buscar los pináculos y hay que entender nuestro pasado para decir, ok, la sociedad tiene esta serie de cuestiones por tal. Y entonces una vez que encontremos en qué se basa un poco es nuestra sociedad, tendremos más fácil responder y visualizar cuál es el problema. El caso Nietzsche, ¿qué era lo que quería visualizar? Que la sociedad europea, pues básicamente estaba pasando por un proceso de pérdida de moral, pero también él se cuestiona, ¿qué era la moral europea? O sea, la moral platónica, ¿no? La moral del antiguo mundo grecolatino. Entonces, actualmente yo retomando las ideas de Nietzsche digo,
el mundo está influenciado ya no por una cuestión moral, sino por una cuestión ideológica que es el capitalismo. Uh-huh. O sea, y el capitalismo... Y yo creo que es muy importante. Hasta el capitalismo ya usa las revoluciones obreras Ajá. A su favor, ¿no? A su favor. Vamos a ver con los tipos estos que se sienten anarquistas por ir a romper los cristales. Uh-huh. Bueno, no son burgueses, bueno. Son proletarios. Pero le están jugando al burgués, al intelectual, al rebelde. Ajá, y yo siento que no, o sea, y volviendo al tema porque me desvió bien, cabrón, me desvió. La acción directa en el siglo XXI tiene que cambiar. Bueno, tú dices que es inútil, ¿no? Es que lo digo. También estabas hablando acerca de que tiene que cambiar el enfoque. Ya no es una acción física, sino que tiene que ser una acción social. Una acción social ideológica, porque vamos a ser sinceros. Hay autoridad por doquier, hay burocracia por doquier. Uh-huh. Y yo siento que tú vas a. O sea, el Estado, por más de que le estés rompiendo el Palacio Nacional, el Estado no va a hacer nada. Uh-huh. Entonces, la acción directa es inútil ya, en ese sentido. Pero en el sentido de cambiar la ideología o cambiar la sociedad, ahí sí puedes decir, bueno, a lo mejor ahí sí tiene un enfoque más práctico, el problema con más eficaz. El problema en el siglo XXI, la revolución se ha convertido en el cascarón, se ha convertido en una imagen, se ha convertido en un objeto de consumo, por así llamarlo, se ha convertido en una fantasía, más que en algo real. Exacto, y es eso. Uh-huh. El sistema capitalista está usando las revoluciones obreras, entre comillas, ya para su favor, ya no para nuestro favor de la sociedad, uh-huh. Porque ya somos parte de este sistema. Uh-huh. Y es por eso a lo que voy, a la acción directa en este sentido, ya no hay que verla desde el enfoque que veían los anarquistas, que veía Bakunin en el siglo XVIII, porque en ese tiempo, bueno, todavía podríamos hablar de una revolución. Es que yo también quiero decir un poco, no diría que las cosas antes eran más simples, porque nunca lo han sido. Pero objetivamente cuando tú miras al siglo XXI y ves la complejidad de la interconexión de los eventos, por ejemplo... Se ha vuelto muy complejo. Se ha vuelto muy complejo. La situación en Medio Oriente, los años 80, llegó a una complicación tal que el gobierno estadounidense decidió detener su intervención porque decían, en cualquier momento vamos a tumbar el pilón equivocado y vamos a tirar toda la casa de naipes. Que eso fue lo que pasó. En su afán para tumbar a los gobiernos que no querían cooperar con Occidente, Occidente apoyó a los terroristas. Y eventualmente eso dio resultado de que muchos países árabes cayeran en control de células terroristas, más que en gobiernos no democráticos, pero al menos legítimos. Uh-huh. Y entonces es esto, ¿no? Uh-huh.